Hola, 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 hola. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Desde donde nos estéis viendo, cuando nos estéis viendo. Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo club de lectura asimétrico. Aquí seguimos un miércoles más. Hoy es miércoles 17 de abril, ¿sí? 17 de abril. Y nada, contadme qué tal estáis, cómo vais, qué tal todo, si me escucháis bien, si se me ve bien, todas estas cosas que hay que hacer. Ya veo un montón de gente uniéndose, veo a nuestro querido David preparadísimo ya para entrar al club. Saludo también a ver a Cristi Bueno, a Med Arquitectos, un abrazo enorme, a Jaime Magén, a Mara Sánchez Llores. Bueno, veo un montón de gente preparadísima. Gracias, Mara, por darme el chivatazo de que todo bien. Veo que todo está en orden, con lo cual vamos a arrancar ya la sesión. Nada, como sabéis, siempre antes de dar paso a nuestro invitado de esta tarde, que va a estar con nosotros, David Falagán, que ya veo que ha entrado con la cuenta correcta, con la cuenta que yo esperaba, así que fenomenal. Nada, antes de arrancar, David, dame unos minutitos. Lo primero para agradecer a nuestros queridos invitados de la semana pasada, que estuvieron con nosotros, como si recordáis, José Ignacio Linaza Soro y Eduardo Prieto, hablando del libro Las paradojas de Sigurd Leverens. Lo segundo que siempre os digo y que os repito y no me cansaré de repetirlo, todas nuestras sesiones se quedan colgadas en nuestro canal de Instagram, ¿vale? Podéis verlo cuando queráis, a la hora que queráis. Sé que a veces el directo, bueno, pues no es a la mejor hora para todos y para todas, pero bueno, ahí se quedan todos para que no os perdáis ni una sola sesión, ni una sola conversación con nuestros invitados y con nuestras invitadas, que al final pues les vienen aquí tan generosamente para que les veáis y para que podáis disfrutar de su voz, de sus libros. Y nada, os recuerdo, yo creo que casi vamos a poder empezar ya, David, espero que estés preparado. Os recuerdo a todos y a todas que para poder participar aquí en la sesión nos podéis dejar en esta casilla horizontal aquí y en este simbolito de preguntas pues todos vuestros comentarios, consultas sobre el libro, preguntas, todo ese tipo de cosas que yo se las voy a trasladar en este caso a David, que va a estar con nosotros esta tarde. David, ahora sí que sí, te mando la invitación, vamos a cruzar los dedos que todo vaya bien. A ver, vamos a confirmar que efectivamente hoy todo sigue saliendo bien y que vemos a David, no sé. Hola, David. Hola, ¿qué tal? Pues efectivamente, pues bien, pero no te veo. Oh, vale. Si te parece, puedes intentar salir y volver a entrar a ver si consigo verte. Nada, a ver Vamos a ver. nos respeta esta plataforma maravillosa. Voy a ver si puedo salir. Porque... Simplemente con la X o cerrando directamente. Ah, sí. Sí. Vale, estupendo. Pues mientras esperamos que David se vuelva a unir, em, vamos a ver si conseguimos que yo por lo menos le vea. No sé si vosotras le estabais viendo. Ahora haré esa comprobación también cuando se vuelva a unir para que no haya duda y que, bueno, que nos aseguremos de que le veis, porque en realidad él es el protagonista. Yo estoy aquí, vamos, de mal necesario en el club. Eh, Nada, dadme un minutito a ver si conseguimos. Venimos a hablar, por cierto, para todos los que se estéis uniendo ahora, ya o no sabéis ahora mismo de qué libro vamos a hablar. Vamos a hablar de este libro, Arquilecturas, páginas construidas del siglo XXI. A ver, ya veo que David se ha unido otra vez. Vamos a confirmar, a ver si le vemos ahora, por favor. Vamos a cruzar los dedos todos y todas. Que le veamos y que le escuchemos. Venga, ahora sí. Hola, Hola buenas David, ¿qué tal? tardes. ¿Cómo estás? Muy Buenas bien. tardes. Me alegro de que hayas Bueno, qué encontrado. alegría. Sí, sí, yo también, porque si no iba a ser, siempre es un poco incómodo o que no me veáis o que yo no os vea, porque parece como que hablamos ahí como al infinito extraño, pero bueno, nada, me alegro, te veo, me ves, me escuchas bien y todo, ¿verdad? Perfecto. Fantástico. Pues mira, voy a aprovechar.
este minutito también mientras te presento para confirmar con nuestros asimétricos y asimétricas que nos ven a los dos y nos escuchan a los dos y que me lo vayan soplando por aquí, ¿vale? Mientras tanto, David, si te parece, voy a ir presentándote, ¿vale? Te voy a presentar. Yo sé que, como digo siempre, todos los que vienen aquí vienen a veros a vosotros, en realidad. En este caso vienen a verte a ti y te conocen, saben muy bien quién eres, pero a mí me gusta, bueno, pues por si acaso hay alguien que no, informarle, ¿vale? ¿Te parece bien? Estupendo. Bueno, pues como veis, hoy estamos con David Hernández Falagán. Es arquitecto y doctor en Teoría e Historia de la Arquitectura, profesor también, David, del Departamento de Teoría e Historia de la Arquitectura y Técnicas de Comunicación en la Universidad Politécnica de Cataluña, autor de varios libros ya. Voy a mencionar dos porque los tengáis ahí en la cabeza, por si acaso queréis acudir a ellos. Construcción social de la vivienda e innovación en la vivienda asequible Barcelona 2015-2018, por mencionar algunos. Tu labor investigadora, David, ha sido premiada ya y reconocida en diferentes ámbitos. Podemos decir, voy a decir estos premios que nunca los había dicho y claro, no sé cómo se dice, si es AJAC o AJAC, la voy a AJAC, ¿no? AJAC sería en catalán. AJAC. ¿Ves? AJAC, ¿ves? Como yo, que iba a meter la pata. Bueno, pero lo hago en directo y me lo perdonáis, por favor. También en otras, en diferentes bienales, pues la española, la iberoamericana de arquitectura y urbanismo y también en los premios FAD. Desde 2011 editas y diriges el maravilloso blog Arquilecturas, que tiene mucho que ver con este libro que presentamos ahí. Yo creo, David, si quieres, que podemos empezar precisamente por esos orígenes, por Arquilecturas, ¿no? ¿Qué es Arquilecturas? Ahora hablaremos del libro, pero creo que para que los que están aquí detrás conecten, creo que es muy bonito que nos cuentes esa historia, ¿no? ¿Qué es Arquilecturas y cómo surge? Pues claro, literalmente es el origen, ¿no?, de lo que vamos a hablar hoy. Arquilecturas, Arquilecturas es un blog que aparece en 2011, o sea, hace un tiempito ya. Es un blog en el que literalmente el objetivo era compartir lecturas. Entender un poco la coyuntura de ese 2011. Pensad que, claro, en lo personal o en lo profesional tiene que ver con ese momento en el que yo estoy un poco más decidido a poner más energía en el trabajo académico que no en la práctica profesional. Y hay un momento en el que yo creo que nos pasa a todo el mundo que nos vemos con necesidad de herramientas para compartir con estudiantes, incluso para luchar contra nuestra propia amnesia, ¿no? Porque tengo un problema, ¿no? Yo leo mucho, pero me olvido de casi todo, ¿no? De hecho, me acuerdo en ese momento cuando arranco con el blog, yo tenía muy en mente lo que entonces se conocía como las leyes de Lem, que es como una leyenda urbana, ¿no? Se habla de que Stanislaw Lem, ¿no?, el autor de Solaris, el escritor de ciencia ficción, que hablaba de que se conocían de él tres leyes, ¿no? Se decían las leyes de Lem. Se decía que, uno, nadie lee nada, esa era como la primera ley. La segunda ley era que, bueno, los pocos que leen no entienden nada. Y la tercera ley de Lem venía a decir que, bueno, y los pocos que entienden algo, se le olvida. Entonces, yo realmente empatizaba bastante, sobre todo con esta tercera parte, y pensaba, bueno, pues vamos a buscar algún instrumento para registrar lo que uno lee y compartirlo, ¿no? De ahí sale el blog. Qué bonito, porque al final en ese contexto, ¿no? Al final el blog me gusta mucho cuando venís de esta colección, ¿no? En Ventana Impresa, que por cierto no lo he dicho, pero este libro pertenece a la colección Ventana Impresa. Nos contáis un poco esta vocación que teníais como también de compartir, ¿no? De compartir en esos blogs, de hablar con el resto de los compañeros y compañeras, incluso cruzar opiniones sobre, bueno, en este caso son libros, pero bueno, hemos tenido a Jorge Gorostista hablando sobre cine o a Bea y Paco también hablando de distintos temas de arquitectura o a Santiago de Molina, en fin. Ahí me gustaría que nos contaras un poco más esa experiencia con el blog, porque la podemos así comparar con esta experiencia de libro, que ahora vamos a hablar de ese cambio, de ese traspaso, ¿no? Pues claro, el blog, como es casi todos los blogs, yo creo que, o en mi caso por lo menos, arranca ahí con un poco de intención algo ambiciosa quizás, ¿no? Con esa intención casi más de editar algo que no fuera exclusivamente personal, ¿no? Invitar a gente a que compartiera sus lecturas,
incluso hacer algún tipo de tránsito sobre números monográficos o intentar, pues eso, conseguir como convertirlo en una revista, ¿no? De hecho, el blog tiene ISNN, es decir, Ujú, yo hago el tránsito a una especie de revista digital, ujú, pero es verdad que en este proceso se va decantando cada vez más hacia un proyecto, sobre todo individual, ¿no? ujú, Y, ujú. y bueno, casi puede ser que tenga un camino distinto al de otros blogs por el hecho de que quizás el proyecto inicialmente podía ser más ambicioso y acaba convirtiéndose en lo que literalmente es un blog, que es un lugar muy personal de reflexión donde uno espera que otros lo lean, pero igualmente el principal lector es uno mismo, ¿no? Pues sí, pero al final también, como tú decías, también es un poco, o lo contáis vosotros mucho, ¿no? Como cierto registro personal también, ¿no? De por dónde he pasado, dónde he estado, qué libros he leído y ahora vamos a hablar de esto, ¿no? En ese sentido, David, ¿cómo ha sido ese cambio de lo digital a lo físico? Porque es un poco la vocación de esta colección es esta, ¿no? Es precisamente pasar de ese mundo digital de los blogs a un formato libro físico. ¿Cómo lo has vivido tú como autor? Bueno, a ver, por una parte es maravilloso, ¿no? Porque un blog en ningún momento en el imaginario estuvo el hecho de que pudiera convertirse en un objeto físico. Y aquí tengo Ujú, que reconocer digamos, ser completamente honesto en que la primera vez que yo llego a pensar que el blog se puede convertir en un objeto físico es cuando, cuando me encuentro con este libro, ¿no? Que el libro de Santi de Molina, de de la Santiago de misma Molina, colección. sí, sí, Y, sí. y es verdad que en el libro de Santiago, que yo Ujú, siempre lo interpreté, si queréis un poco incluso hasta lo miramos, pero en el libro de sí, sí. Santiago yo siempre lo interpreté como que era una especie de recetario, de, Ujú, bueno, una imagen y un aprendizaje que tengo de esa imagen. Y yo creo que en el blog, en mi blog, siempre hubo algo de eso, ¿no? De cada lectura ujú, intentaba que hubiera un aprendizaje, que hubiera como ujú, una síntesis, ¿no? Aquello que al cocinar queda como el sustrato del cual no me gustaría olvidarme y que también me gustaría ujú, compartir. Si alguien tiene que leerse alguno de los libros que en algún momento se han recomendado en el blog, tiene que ver con ese sustrato que ha quedado, ¿no? Entonces, ujú, el paso a papel claro, tiene eso de experiencia que, ¿no? que se agradece mucho y que es maravilloso. ujú. Tiene algo de frustración también porque tienes que pensar que en el blog puede haber, bueno, oficialmente hay como unas 500, no llega a 550 entradas, ¿no? Mm, De esas 550 entradas no todos son reseñas específicas de arquitectura, algunas ujú, cosas son notas, algunas cosas son reseñas de personas a las que invité a compartir algún escrito, es ujú, decir, reseñas mías propias que a lo mejor podían haber sido la base a partir de las cuales ujú, empezamos a trabajar, son alrededor de unas 300, ¿no? Y ujú, claro, pasar de esas 300 a la selección que hicimos, pues hay un momento de intentar destilar qué temas no podían quedarse fuera, ¿no? Sobre todo ujú. el encontrar de lo que se había escrito en el siglo XXI, qué cuestiones se repetían y era importante que tuvieran su manifestación en el libro físico, ¿verdad? Ujú. Sí, ese fue uno de los puntos, ¿no? Hablándolo Mm, conjuntamente, ¿no? Preparando un poco la estructura del libro, que yo creo que más importantes resultaron ser. Porque, claro, ordenar libros, o sea, ordenar una biblioteca es una de las cosas más fundamentales, yo creo, de cualquiera que le guste la lectura, de cualquier arquitecto o arquitecta, o me da igual, pongamos ahí la profesión que sea, ¿no? Entonces, claro, en este caso, como hablábamos el otro día, esto es un libro de libros, había que ordenarlos de alguna manera. Y precisamente esa selección, esos temas que tú has detectado y en los que has agrupado estos conjuntos de libros, pues claro, también son muy elocuentes, porque son temas que están apareciendo y que están ocurriendo ahora, en el presente prácticamente, en el mundo arquitectónico cultural, ¿no? Entonces, no sé si quieres pasar un poco por ellos, los mm, lees tú, cuáles son, mm, y luego vemos, quizás nos paramos en alguno mm, o nos explicas alguno de ellos. mm. Pues fijaos que al final clasificamos
estas entradas en 16 temas. Ujú, Dentro incluso de la propia clasificación hay casi como grupos. Hay como un primer grupo de temas que tienen que ver, voy a leerlo desde el índice, porque ujú. que sabes que es muy agradecido. La colección es maravillosa porque te remite a las etiquetas de los temas, etcétera. Parece que Ahí están está. ordenados, eso es, están ordenados en función de estos temas, pero es bonito también entender que casi todos los posts, de hecho todos los posts, lo que al final son pequeños subcapítulos, pues en realidad Ujú, se pueden etiquetar y llevan 3 etiquetas, ¿no? Quiere decir que, ujú. claro, los temas que acaba tratando en libros inevitablemente son transversales, ¿no? Entonces, Lógicamente. hay como un paquete de temas que tienen que ver casi con el trabajo más teórico. Por ejemplo, hay una etiqueta sobre específicamente historia, una etiqueta sobre Ujú, teoría, una etiqueta sobre crítica, ¿no? Son como metatemas casi donde es ujú. muy difícil que casi todos los libros no tengan alguna de estas etiquetas, pero que tiene que ver con que efectivamente cuando leemos arquitectura nos gusta mucho mirar al pasado, es uno Ujú. de los temas Ese es fundamentales, otro ¿no? tema. ¿No? Entendernos a través de, pues, mirar genealogías, mirar edificios Ujú, históricos, mirar personajes históricos, autoras, autores ujú, históricos. Entonces, las reconstrucciones históricas son muy comunes. Lo mismo pasa con la ujú, teoría, ¿no? Que ujú, el libro acota aquellos textos que se han reseñado en el siglo XXI, ¿no? Son textos ujú. todos del siglo XXI, que de alguna manera para mí era importante porque aunque se hacen lecturas del siglo XX, se hacen lecturas desde el siglo XXI y ya no Claro, son iguales que las que se hacen en el siglo claro. XX. Hay, vamos, la distancia histórica, otra. Entonces, la construcción teórica que se ha trazado en lo que llevamos del siglo XXI, es interesante Ujú, ver las diferencias que puede haber ujú, con Ola, cómo se pone en crisis, bueno, todo se pone en crisis, ¿no? Pero se pone en crisis la profesión, se pone en crisis la idea de arquitectura, la idea de espacio. Y ujú, entonces es bonito ver cómo aparecen en muchos de esos textos o la etiqueta de crítica, ujú, donde en muchos de los casos lo que nos encontramos era con textos que son compendios o de autoras o autores que han ejercido la profesión de la crítica en medios periodísticos, ¿no? ujú. Y Claro. que tienen muchos textos Ujú, construidos de maneras diferentes, con formatos distintos, pero que también ujú, son interesantes leer desde la perspectiva actual, porque te sirven para ujú, reconocer otros temas que generan otras etiquetas, ¿no? Por eso ujú, hay como otro paquete a partir de ahí que tiene que ver con casi más con la práctica o con ujú, lecturas teóricas de la práctica. Entonces hay una etiqueta que hablamos de actitud, ¿no? ujú, De qué manera las prácticas intentan ofrecer casi como modelos teóricos o ujú, modelos de aproximación Como que son, una postura, ¿no? eso Un es, posicionamiento son incluso. casi Ujú, manifiestos, ¿no? En cierta manera. ujú. Entonces, Sí. trazamos una etiqueta sobre actitud, trazamos una etiqueta sobre modelos. Ujú, En modelos, en modelos casi nos estábamos refiriendo a mm, aquellas arquitecturas importantes del siglo pasado que se han un poco releído en el presente y que se han ujú, reivindicado porque igual pasaron desapercibidas con otras maestrías que han sido más mediáticas, ¿no? Incluso teníamos una ujú, etiqueta específica para práctica, ¿no? En práctica, donde nos fijábamos en algo así como en los mismos modelos, pero en prácticas contemporáneas, ¿no? ujú, Y nos aparecen por ahí textos de Lacan y Basal, mm. textos Dile ¿no? Escofidio, Exactamente. sí. Que Ábalos Herreros están por aquí mm, también. Sí, sí. a partir de Ujú, ahí, o sea, veíamos que había una serie de libros, y por eso añadimos una etiqueta que se llamaba Obras, que eran ujú. monográficos sobre obras, ¿no? Sí. Y entonces era divertido porque casi hay un género de la biografía de la obra de arquitectura. Y hay obras, vamos, no, hay obras maravillosas, ¿no? Sobre los Robin Hood Sí. Gardens, sobre el Centro Pompidou, que tienen O el historias Sigram, detrás. el libro del Sigram también es Exacto. muy bonito. Exacto, Sí. es cuando a veces la obra de arquitectura tiene detrás una historia donde la gente implicada, no solo las ideas, sino también las coyunturas, ¿no? Que Ujú. generan historias divertidas de explicar, ¿no? Entonces estos libros suelen ser muy recomendables desde la perspectiva de la lectura, ¿no? Eh,
por ahí podía arrancar como otro grupo de etiquetas Sí. que intentaban construir un poco una... Ay, no te oigo. Ahora me oyes. Ahora te Sí, oigo. ahora sí. Perdón, he sido yo que he desactivado sin Intentaba, querer. no hay problema. Digo, uy, qué raro, ¿qué ha pasado aquí? Que no le oigo y de repente me he quedado como sorda. He pisado Eh, el botón. Sí, estaba diciendo eso, nada, pues. que había las etiquetas siguientes que te hacían referencia un poco, que iban creciendo en escala. Entonces, había una Ujú, etiqueta sobre vivienda, porque hay muchísima literatura sobre el ámbito de la vivienda, hay muchísima ujú, literatura sobre los estudios urbanos, la ciudad. Entonces, añadimos una etiqueta que se refería a la ciudad. Añadimos una etiqueta sobre ujú, paisaje, porque efectivamente ujú, nos encontramos con muchos textos que desbordaban como la idea del estudio urbano y pasaban a lo territorial, y la idea de paisaje ujú, estaba sobrevolando. Y ujú, bueno, a partir de ahí yo creo que comienzan a aparecer eh, etiquetas más conceptuales, ¿no? Por ujú, ejemplo, ujú, nos aparece una etiqueta que es utopía por el hecho de ujú, que llegábamos a muchos libros que habían sido muy interesantes y muy recomendables, en los que la práctica arquitectónica tenía desarrollos o más especulativos o más experimentales desde perspectivas tanto teóricas como técnicas. Entonces se ujú, merecía su propia etiqueta, ¿no? De la misma manera que ujú, aparecía ecología, ¿no? Porque ujú, ¿no? Cada vez era más frecuente que llegábamos a textos donde bueno, la preocupación por lo ecosistémico, lo medioambiental, etcétera, era más clara, ¿no? ujú, Y de ahí, un poco en cómo se producían estas cosas, resultaba que había textos que nos interesaban desde la práctica de la arquitectura y desde el análisis de la arquitectura, pero que eran muy específicos del ámbito del diseño, ¿no? Entonces, en ese sentido, convenía añadir esta etiqueta del diseño un poco como disciplina hermana, pero yo creo que ujú. hay esos textos que son un poco, que pertenecen a ambos ámbitos. Ambos mundos, sí, Exacto, sí. y que yo Ujú, creo que es inevitable también, digamos, no ser generosos en la mirada un poco más transdisciplinar ujú. o metadisciplinar, ¿no? Sí, o amplia incluso, ¿no? Mm, O sea, yo creo que también ha habido muchos arquitectos y arquitectas que se han dedicado al mm, diseño, mm, pues no sé, voy a decir, mobiliario, industrial, no sé lo que queráis. mm. Y yo creo que también era importante que esta etiqueta apareciera porque hay, y Mm. como dices tú, literatura sobre ello y muchos ejemplos también a los que aproximarse, ¿no? Exactamente. De aquí, de hecho, se Mm. segregó una etiqueta que llamamos digital, ¿no? Porque que también Sí. era, en cierta manera, en este territorio común entre el diseño y la arquitectura Ujú, digamos, toda la literatura producida en torno a la fabricación digital, a la tecnología ujú, digital, ¿no? A la capacidad de imprimir, y un poco a las implicaciones que tienen, ¿no? A nivel ujú, tecnológico, a nivel político, etcétera. Y entonces ujú, convenía incluir esto. ujú, Y acabábamos con dos etiquetas que también hacen referencia más a esta capa de reflexión política sobre la arquitectura, ujú, una que habla de activismo, ¿no? Sobre ujú, cómo la arquitectura se cuestiona, la disciplina, la profesión o el propio ejercicio de la práctica, se cuestiona o se buscan alternativas o se amplía el mundo en al que llamamos arquitectura a través de determinadas reflexiones, ¿no? Y considerábamos como reflexiones que tenían ese carácter activista, ¿no? Y por eso le dimos esa ujú, etiqueta. Y finalmente nos aparecería, bueno, last but not least, ¿no? La etiqueta de género, porque encontrábamos eh, bueno, primero que a través de los propios textos cada vez era más presente la crítica a la construcción patriarcal de ujú, toda la historiografía, de la teoría de la arquitectura, ujú, con lo cual nos era muy evidente que no podíamos dejarlo de banda, pero es que además encontramos que había textos valiosísimos y cada vez más ujú, recientes y cada vez más intensos ujú, que enfocaban mucho esta mirada, no solo a veces feminista, pero sino también decolonial, ujú, que pone atención en las subalternidades, ¿no? Que yo creo que, ujú, bueno, merecía más que de sobra esa etiqueta. ujú. Desde luego, yo creo que este último paquete, ¿no? Desde utopías hasta género, yo creo que son temas que ahora mismo, sobre los que yo creo que hay ahora mismo, en este momento, en este minuto, gente
escribiendo y lo que nos queda, ¿no? Yo creo que son temas de, como no sé quién dice esto, pero de rabiosa actualidad, ¿no? Seguro que hay un periodista o alguien que lo dice, pero que nos implican a todos y a todas. Yo creo que son temas fundamentales, ¿no? El medio ambiente, el ecosistema, esa transdisciplinaridad que podemos traspasar y que podemos empezar a explorar y que ya han explorado antes, pero bueno, que ahora pues quizá pues con la situación económica o con la, digamos, aproximación a la profesión, se pueden abrir muchos más campos que no solo un modelo único, ¿no? Y por supuesto el activismo y el género son temas, necesarios y casi de los que necesitamos, y desde aquí hacemos un llamamiento a todos los que nos están viendo ahí detrás, a que salgan todos esos temas, todos esos nombres, todas esas actitudes y posicionamientos, porque son necesarios y hay que traerlas al debate y a la mesa de la profesión, ¿no? David, no sé si te quieres ahora embarcar en algún tema en particular o con algunos libros en particular, porque ya que esto es un club de lectura y estamos hablando de un libro de libros, pues yo creo que lo mejor sería hablar quizá de alguno de ellos. Claro que sí. Bueno, yo tengo mi ejemplar bastante marcado. Sí, lo tienes bien. Sí, porque, a ver, hay algo que tiene que ver con las narrativas que son corales. Al final, aquí lo que hay es una narrativa coral, ¿no? Donde hay muchas voces y un poco una revisión bueno, que yo hice así como los últimos días y que un poco tenía que ver con el propio trabajo que estábamos haciendo de edición, es el reconocer cómo se leen esas voces continuas o sea, porque el libro puede generar no sé, una coral más o menos armónica, pero también puede ser un poco ruidosa, ¿no? Entonces, sí que me ha gustado el hacer una relectura para ver si tiene sentido, si los mensajes que se lanzan tienen coherencia unos detrás de otros, ¿no? Y es verdad que me he señalado muchos apartados del libro en el que, sobre todo, lo que tiene coherencia es el hecho de que ese destilado que se hace del libro muchas veces tiene continuidad en otro libro, ¿no? Entonces es otra voz la que es capaz de ampliar el significado de lo que había dicho un autor anterior y llevarlo a otra escala o llevarlo a otro territorio. Entonces, a mí me gusta mucho hacer esas lecturas que no sé, podemos hacer algo como revisar cómo algunas ideas que aparecen en algunos de los textos se transportan a otros lugares, ¿no? Yo qué sé, por Fantástico, ejemplo... vamos a hacer ese recorrido, ese viaje, Sí. para los que después tengan el libro lo puedan hacer ellos también. Dale, David. Ese es. Pues, no sé, por ejemplo, a mí me gusta mucho un fragmento que hay en la página 39, tú que lo tienes ahí. Sí, En vale. este apartado estamos revisando el libro de Paul Goldberger que se titula ¿Por qué importa la arquitectura? ¿Por qué importa la arquitectura? A mí me interesa ese libro, no desde la perspectiva arquitectónica, porque es como una mirada periodística hacia la arquitectura, pero se dicen algunas cosas que nos interesan un montón. Leo un pequeño Dale. fragmento. Dice, para que una ciudad funcione, los arquitectos tienen que pensar como si estuvieran proyectando una porción de una composición mucho mayor. Una composición que empezó mucho antes que ellos y continuará mucho después de ellos. Y que por mucho que su obra sea diferente de las que tiene al lado, no pueden proyectar como si los demás edificios no estuvieran allí. A mí me parece que... Y me encanta cómo terminas tú esa entrada y dice, tomemos nota. Bueno, pues yo lo digo, tomad nota. Tomemos todos y todas nota de esto. Es literal como un toque de atención en plan, hey, majos, que no estáis Sí, sí, solos en el sí. mundo, ¿no? Hay una Sí, campaña sí. ahora de La tráfico de tráfico, ¿sí? No que es muy estáis parecida. solos. Bueno, pues Goldberger ya nos lo estaba diciendo. No estamos solos ni solas, así que tomad nota de esta cita que os ha leído David. ¿A Literal. cuál vamos ahora, David?
Pues a mí me gusta comparar eso, por ejemplo, con uno de los teóricos que a mí más me interesan ahora, que es Pier Vittorio Aureli, que Mm, está reseñado en la página 26. A ver, vamos a la página 26. Tengo una chuleta, ¿eh? sí, muy bien, muy bien. Aquí está. En la página 26 estamos reseñando The Possibility of an Absolute Architecture, que entonces había publicado MidPress. Y Ujú, claro, de lo que está hablando Pier Vittorio Aureli en ese momento es, si, si hablamos de esta perspectiva de entender la transformación de la ciudad como un lugar, ¿no?, que está en constante transformación y que lo único que hacemos es hacer nuestra propia actuación en un lugar que existía antes y que va después, pues Pier ujú, Vittorio Aureli está intentando rescatar aquí como aquellas arquitecturas que en algún momento habían intentado mantener esa esencia de lo que había y de lo que habrá en la propia definición de la arquitectura, ¿no? ujú, Entonces leo por aquí un poco. Dice, en realidad aquí lo estoy diciendo yo, digo, es difícil concebir una ciudad a partir únicamente de arquitectura, pero no es descabellado plantear una arquitectura que albergue en sí misma la esencia de la ciudad, ¿no? Y este es el planteamiento, escribo, que lleva a Pier Vittorio Aureli a definir la posibilidad de una arquitectura que él llama absoluta. De cierta manera, ujú, hablo aquí de que la metodología de Aureli recuerda a la de los científicos que están diseccionando un material para aislar componentes, para analizarlos. Y en muchos casos esa separación se acomete para comprender el sentido, ¿no?, de las relaciones de las partes, ¿no? Pues ujú, Aureli está usando ahí el término absoluto un poco con ese sentido, ¿no?, para calificar aquellas arquitecturas que, separadas de un contexto, conservan y generan alrededor esa idea misma de ciudad. Es decir, eso que Goldberg nos estaba avisando que podíamos hacerlo mal, ¿no? Aquí Aureli está ujú. diciendo, pero también somos capaces de producir una arquitectura que es capaz de catalizar de que lo que pasará antes, lo que pasará después, tenga sentido, ¿no? Ujú, Y qué ujú. difícil, ¿no? Para el proyecto incorporar eso, Qué pero complicado, buen reto, ¿no? qué complicado. Y bueno, hay muchos ejemplos de arquitectos y arquitectas que lo han hecho fantásticamente bien y otros con los que nos encontramos hay veces que no siguen para nada el consejo de Goldberger y que al final, bueno, pues son más difíciles, ¿no? De casi hasta de aproximarse a ellas, ¿no, David? Sí, total, total. Bueno, continuando un poco, a mí me interesa mucho esta idea Ujú, de, de la arquitectura o de la intervención de lo que nosotros hacemos como literalmente intervención en algo que ya existe. Y yo creo que ujú, desde una perspectiva de escala pequeña, probablemente quienes mejor han explicado y han hecho pedagogía sobre esta manera de intervenir en lo existente, probablemente han sido la Catoni Basal, ¿no? Entonces, ujú, hemos reseñado algún texto de la Catoni Basal en el blog, hay varios, en la publicación aparece uno en la página 65. ujú. Vamos un momentito a la página 65, Dices en donde concreto está reseñado, el catálogo de la exposición eso es, de la que se hizo en el que Museo estuvo ICO. en, eso es, del Museo ICO y que editó Moisés Puente, bueno, Puente Editores en realidad, Mm, a quien tenemos muchísimo cariño y desde aquí le mandamos un abrazo enorme. eso es, un Dale, abrazo para David, perdona, que te he Moisés. interrumpido. Un Nada, nada. abrazo para Moisés. Pues, pues hay un momento, es verdad que la Catoni Basal tiene una cosa muy curiosa, yo le he reseñado diferentes libros y es que escriben muy poco. Mm, Son muy concisos, muy precisos en lo que escriben, son unos arquitectos maravillosos que todos conocéis, eh, pero son muy precisos y muy afilados cuando escriben. Entonces, ujú, esa intensidad que tiene el escrito que yo creo que es interesante recuperar. Así que voy a citar un pequeño fragmento de algo que recojo de ese texto que aparece en el catálogo de la exposición, donde ellos dicen, ujú, los desafíos de la sociedad contemporánea parecen orientados fundamentalmente hacia una cultura de la interpretación y la transformación de lo existente. La ciudad contemporánea es una megaestructura ya construida. Por lo tanto, debería ser siempre cuestión de modificarla, de optimizarla, antes que artificializarla, ¿no? O sea, ujú. estamos siguiendo un
poco, pero en este caso desde la perspectiva de la práctica, aquella idea de Goldberger, ¿no? De recordemos que antes que cualquier otra cosa lo que estamos haciendo es intervenir en lo que ya está construido y Ya que estaba, existía sí. antes que nosotros y existirá después que nosotros, ¿no? Entonces, Ujú, es muy bonito ver cómo tanto la perspectiva, digamos, más periodística como la perspectiva más teórica, como, ¿no? La perspectiva que viene más del ejercicio práctico de la arquitectura, hay un cierto consenso, ¿no? En esa ujú, mirada a ujú, reconocer que en lo existente ujú, ahí es nuestro campo de trabajo, ¿no? Lo que tenemos que analizar, ujú. conocer, investigar, ¿no? ¿Qué viaje más bonito nos estás haciendo, David? A ver, ¿para dónde vamos ahora? Bueno, volviendo, si vamos a hablar de lo existente, yo creo que o sea, el habitar lo existente muchas veces nos pone en relación con esa mirada que tiene que ver con la experiencia personal, ¿no? O Ujú, con casi con lo emocional. Yo tengo que reconocer que soy de estos arquitectos que me interesa mucho más lo humano, intento poner lo humano en el centro, diseño ¿no? con lo que tiene que ver con lo humano en el centro. Con lo cual siempre me han interesado también estas aproximaciones de los textos que hacen referencia a los aspectos experienciales o fenomenológicos. Pues yo creo que podemos ujú, saltar a la página 47, vamos a decir, página ujú, 47, donde, donde tenemos una reflexión de Stephen Hall muy interesante. ujú, Stephen Hall, junto con Johanny Palasma y algún arquitecto más, como Alberto Pérez Gómez, habían editado un número, un monográfico de la revista AU, que había sido muy mítico. Y entonces el texto propio que Stephen Hall escribió para ese número de la revista, que era literal una monografía sobre la fenomenología y la arquitectura, ese texto se ujú, convirtió como en un pequeño libro que en España publicó Gustavo Gili en 2018. De hecho, en 2018 publicó una reedición, que es la que yo pude leer, ujú, pero ya la había publicado ujú, en 2011. Entonces, por ahí, las reflexiones de Stephen Hall estaban muy relacionadas con algunas lecturas casi poéticas de la ciudad, ¿no? Por esa capacidad que tiene la ciudad para no sé, para transmitirnos poesía desde las cosas físicas, ¿no? Es decir, ujú. que los Sí. objetos, los espacios, en realidad, en sí mismos pueden ser poesía. Y había algo que él explicaba, y voy a leer literalmente, cuando Stephen Hall habla de esas experiencias, una que le interesa mucho es la lectura del poema Patterson de William Mm, Carlos Williams. muy No sé si bien, sí. conocéis a este autor, pero bueno, es un autor interesantísimo, al que yo, Ujú, de hecho, en este momento estaba poniendo en relación en la reseña con la película de Jim Jarmusch, que se titula precisamente Patterson, que ujú. reconozco que sería una de mis películas favoritas en lo que va de siglo. Si hiciéramos un libro sobre películas, seguro que Sobre saldría. películas. Exacto. Entonces, me gustaba la reflexión que hacía porque en relación a esa poesía, a ese poema de William Carlos Williams, acaba diciendo que en ambos, ¿no? Tanto en el film como en el poema, se hace patente un pensamiento de Williams que resume como una aproximación fenomenológica a la vida. Y me quedo con esta frase. Decía, sobre las cosas y no sobre las ideas puede construirse poesía. O sea, es como, Ujú. ¡pumba! Es una aseveración como muy seria, Y tanto, muy pero muy firme, ¿no? interesante, ¿no? Muy interesante Sí. para entender sobre todo lo que significa digamos, la aproximación fenomenológica a la arquitectura, donde efectivamente es a través de lo matérico, de lo táctil, de lo que tocamos, de lo que suena, Ujú. De la donde podemos, experiencia, ¿no? De la experiencia mm, física, por así decirlo, de las eso es, cosas, de ¿no? lo que pasa por los sentidos, ¿no? Es Sí. aquello lo que se convierte o lo que le devuelve como una categoría poética a la arquitectura. Y es Ujú. mucho más difícil, él dice, no se puede construir sobre las ideas esa poesía. Es verdad, hombre, seguro que hay reflexiones teóricas maravillosas que pueden tener componentes poéticos, pero es verdad que, ¿no? Que la Mm. aproximación que nos llega por los sentidos, ¿no? Siempre tiene un carácter como más inmediato y nos interpela más, ¿no? Sí, desde luego. O sea, yo no soy experta en poesía. Seguro que si hay alguien aquí detrás que lo es, nos lo puede decir, pero yo estoy convencida de que
los poetas cuando componen sobre el amor o sobre la desdicha, sobre el dolor, han pasado por cualquiera de esas experiencias en su propio ser, con lo cual hacer poesía sobre esas cosas que te han ocurrido probablemente son el detonante de grandes poemas y textos que hemos podido leer todos y todas, ¿no? No, absolutamente. Bueno, vamos entonces de Stephen Hall a quién nos vamos ahora, David. Yo creo que en ese sentido de lo experiencial, pero que puede saltar a una escala más grande, a mí hay un texto que está aquí reseñado y que me gusta mucho, que lo vas a encontrar en la página 103. Es un texto de Rainer Banham, 103. Sí. Me encanta este momento de que estamos buscando aquí. Pues yo ya lo tengo aquí, ¿eh? Ya lo tengo aquí preparado. Muy bien. Pues, oye, ¿te he dicho 103? Espera, igual me he equivocado. Sí, me has dicho 103. 103. Ay, perdón, me he equivocado yo. Sí, pero este es el de Rempuljas. ¿Cuál es el que me has dicho? Perdón, 113. Ah, vale, Ahora vale. sí. Vale. Este de aquí. Es Ok, donde, ahora sí que sí. donde estamos reseñando, ¿no? Escenas en la América desierta de Rainer Banham. Exacto. Ahí está, otro maravilloso libro de Puente Editores. Otro abrazo gigante a Moisés. Es que como soy, vamos, soy y somos desde Asimétricas Totales admiradores de su trabajo editorial. Nos encanta. O sea que desde aquí otro abrazo enorme. Sí, Moisés, un editor magnífico, pero y además también buen amigo, que de hecho vive al lado. 300 metros. Oye, pues nada, cuando vayamos a Barcelona os tocará que nos vayamos todos a cenar o algo, ¿no? Por favor, Sí, pero vamos, cuanto antes mejor. Fantástico. Pues, bueno, entonces, ¿no? Vamos por aquí con Rainer Banham. Con esta idea de lo experiencial, claro, Banham hace aquí un ejercicio muy curioso. Mucha gente, ¿no? Es un poco lo que explico en la reseña, que reconocemos a Banham por ese papel como historiador del diseño, de los pioneros del diseño, etc. Y sin embargo, hay un momento que Banham va a los Estados Unidos, da clase en los Estados Unidos, hace todo su tratado sobre Los Ángeles, podemos decir, y tiene una experiencia muy particular con América, que es el hecho de que tiene que cruzar el desierto para desplazarse a diferentes lugares. Y esto tiene una influencia en su manera de pensar, ¿no? Yo escribo, la aproximación de Banham al desierto nace de su propia experiencia al cruzar el Mojave, ¿no? El desierto norteamericano, en el trayecto que va entre Los Ángeles y Las Vegas, ¿no? Seguro que todos habéis visto en 1000 películas. Pues él tiene esa experiencia personal porque tiene que hacer ese trayecto en diferentes momentos. Y explica que es una experiencia de viajero en automóvil lo que determina la percepción de la escala, de las distancias o de los tiempos del desierto, ¿no? Y es importante, a su vez, para el propio relato, una inteligente combinación entre las narraciones de viajes, las road movies, incluso esa idea de psicogeografías, de la propia deriva en la inmensidad de un paisaje que por momentos abruma al autor, ¿no? Y ¿no? A mí esta idea de leer a Rainer Banham abrumado, ¿no? Emocionado, yo creo que se convierte en un texto muy personal, ¿no? Y se convierte en una lectura donde parece que te está explicando sus confidencias cuando se encuentra con un territorio, un paisaje, con un espacio que desborda lo que él mismo a lo mejor había construido historiográficamente, ¿no? Entonces es bonito, ¿no? De leer esto. Bueno, y sí, es que yo creo que, vamos, no sé si tú, David, has estado alguna vez en el desierto, yo no, pero tengo amigos que sí que han estado y es, para lo que cuentan, es algo totalmente, te sobrepasa, dicen que te sobrepasa. Yo no he estado allí, no sé si alguien por aquí detrás que esté por ahí nos quiera comentar su experiencia, pero yo quizá así lo más cercano, que no es desierto obviamente, pero sí a una extensión inmensa de tierra, ha sido cuando estuve hace muchos años en Argentina y ver pasar y ver el horizonte infinito, es algo infinito totalmente y esas distancias, dice una canción, azules las distancias, ¿no? En Argentina y es que es así, o sea, es una cosa que no te puedes llegar a imaginar cómo es el final de aquello, ¿no? Y obviamente es sobrecogedor.
Así que es precioso leer que también a Van le pasó, No, desde luego. total. No, bueno, y esa honestidad, ¿no? En explicarlo. Yo creo que parte de lo bonito de la literatura arquitectónica es precisamente cuando eres capaz de leer honestidad, ¿no? De quien escribe, Mm, de quien sabes que tiene un conocimiento muy amplio, pero que mm, tiene esa modestia y esa honestidad de sentirse muy pequeño delante mm, ¿no? de algo que es ujú. capaz de reaccionar desde sus propios sentidos, ¿no? Y es verdad que la Sí. capacidad de análisis que muchas veces desde la crítica parece que es muy fría ¿no? Parece que la Mm. crítica tiene algo de antipático y sin embargo te das cuenta cómo ¿no? estas personas que lo que han desarrollado es una sensibilidad increíble para observar lo grande y lo pequeño y Ujú. además una capacidad para elaborar un discurso donde son capaces de transportarte a esos lugares, ¿no? Eso es una cosa bonita Ujú. del libro que puedes ir viajando, ¿no? Por eso de Desde pronto luego. aparece Banham hablando ¿no? de los desiertos por ejemplo, ya que estamos saltando, pues Venga. hay un texto muy divertido que escribe Enrique Walker. Ahora sí que nos vamos a la Mm, página 101. Nos vamos a la página 101. Vale. 101. Menudo viaje nos Aquí hemos está. pegado. Sí, 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 me Donde, encanta. pues, es un texto muy pequeñito que se titula Registros de lo Ordinario, Mm, donde precisamente Enrique Walker lo que está haciendo es hacer una ujú, especie de genealogía de escritos hechos sobre, ¿no? o de ujú, estudios urbanos escritos sobre la ciudad ujú, que se han construido de alguna manera como en términos de Ren Koolhaas, como manifiestos retroactivos. Es decir, mm, aquellos momentos en los que hacemos análisis urbanos sobre lo que nos hemos encontrado. Y a partir de lo que mm, nos hemos encontrado y sin tratar de planificar ni de identificar derivas ni nada, sencillamente lo que se intentan es reconocer qué patrones ha habido en ese ujú, crecimiento. Se trata de reconocer casi quiénes son los agentes de cambio, de transformación en la ciudad. Entonces, yo creo que una cosa muy bonita que tiene este texto de Walker es que lo identifica a través de tres textos que son muy fáciles de reconocer para nosotros. El propio texto de Koolhaas sobre Nueva York, el texto ujú, de Denise Scott Brown sobre Las Vegas y el texto de Yoshiharu Tsukamoto sobre Tokio, ¿no? Entonces, ujú, es como cada uno con sus herramientas son capaces de leer las ciudades, esas ciudades a posteriori, ¿no? ujú. Y me gustan esos libros que son libros de libros, ¿no? Porque Libros de obviamente estamos libros. en ello. Entonces, No sé el, el- yo, no sé yo si igual se te ha colado por aquí también, ¿eh? pues es literal, ¿no? Si estamos en ese género. Totalmente. Sobre esto yo decía que, bueno, para amantes de libros de arquitectura, claro, esta publicación es muy interesante, me refería a esta de Registros del Ordinario, eh, Ujú, pero para amantes de libros sobre libros de arquitectura, es una publicación imprescindible, ¿no? O sea que ujú, te va a gustar, pero si además ujú. te gustan los libros de libros, te gustan los metalibros, lo tienes que leer. Y ya está, Desde y es una luego. lectura muy nítida de esas tres piezas, ¿no? Y Mm, analiza una muestra, viene de un relato que tenía que ver con una exposición, que se convirtió en filmaciones de vídeo. Bueno, yo creo ujú. que al final también es bonito leer esos proyectos que se convierten en escritos que tienen mucha intensidad, tienen mucha densidad, porque vienen de proyectos que ¿no? pues han sido Claro. proyectos expositivos, comisariados, proyectos audiovisuales. Mm, Es, ujú, qué mm. bonito es que tengan un registro bibliográfico, ¿no? Al final. Totalmente, totalmente. Mira, Mara nos dice, antes de que sigamos recordando el tema del desierto, Mara nos dice, la experiencia en el desierto es sublime por la conexión con el cosmos. Este te pone en tu lugar. Voy a buscar un horizonte donde se pierde la mirada. O sea que, vamos, yo creo que hay que tener esa experiencia. Por lo que nos cuenta Mara, hay que irse al desierto en algún momento de la vida y probarlo. Total. Sí, sí, sí. Hay que hacerlo. Mm. Hay que hacerlo. David, perdona que te he interrumpido. ¿A Ujú. dónde nos íbamos ahora después de este libro de libros de registros del Pues ordinario? ahí yo creo que aquí sí que hay una continuidad muy importante con precisamente el texto que está reseñado a continuación, que es Mm, Estudios sobre lo que en su momento se llamó la ciudad, de Ren ujú, Koolhaas, ujú, que este libro, un libro que publicó en su momento también Gustavo Gili, y que, ujú,
y en el que hay una pequeña cita que yo creo que es interesante para reconocer esa idea que siempre ha estado, yo creo, en el imaginario de Koolhaas del manifiesto retroactivo, o llamémoslo como, ¿no? mm, Esa cosa de la reflexión a posteriori. Y él dice, hoy en día ya no escribimos manifiestos. Como mucho, escribimos descripciones de ciudades concretas con la esperanza de no desarrollar una teoría de qué hacer con ellas, sino de comprender cómo existen las ciudades actualmente. O sea que ujú, hay aquí también, viniendo de Koolhaas, puede ser incluso más interesante el hecho de ser humildes con relación mm, a la ciudad en la cual hay muchísimos procesos de crecimiento, de transformación, de interacción, flujos incontrolables en los que la capacidad de transformación desde el urbanismo de la arquitectura es muy limitada, ¿no? Y ujú, reconocer que efectivamente lo que tenemos es capacidad para analizar lo que está pasando y imaginarnos cómo será en el futuro, ¿no? Pero yo creo que esta ujú, humildad es bueno volver a mm, ella, ¿no? Y que casi mm. un poco nos enlaza también con lo que leíamos al principio de la crítica de Goldberg de, bueno, no nos pensemos que somos los Sí, únicos aquí. sí. Despacito que no estamos solos. Sí, 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 totalmente, totalmente. David, estamos entrando ya casi en los últimos 5 minutos. Te lo aviso por si acaso quieres llevarnos ya como a ese final de viaje o terminar con alguna entrada que sea más especial para ti. Yo creo que, bueno, yo creo que le hemos dado una vuelta bastante, ¿no? Hemos llegado a una reflexión de Koolhaas que Sí. nos encaja casi con otra reflexión periodística. Yo creo que para ahí estamos muy bien. Si quieres solo como una cosa última, yo creo que hay un libro que a mí siempre me ha gustado muchísimo y que Ujú, aparece reseñado aquí también en relación a la ciudad, que se titula ujú. Urban Code y está reseñado en la página Ah, sí, 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 166. sí está. Y exacto, es un libro que se publicó en la GTA Per Lucky de Mid-Press en 2011 Ujú, y donde un grupo de trabajo que estaba dirigido por Lana Nicolait eh, estuvo analizando la ciudad de Nueva York, intentando reconocer los códigos urbanos, los mensajes que nos daba la mm, ciudad, ¿no? Como, bueno, ujú, como la ciudad existía antes que nosotros, ¿no? Como todas estas cosas que hemos hablado eh, existen, vamos a intentar leer cosas muy sencillas, ¿no? Entonces Urban Code ujú, lo que hace es lanza unas lecciones que son heterogéneas, pero que tienen mucha profundidad a veces y a veces son ingenuas, pero irónicamente, ¿no? Entonces, mm, entre algunas reflexiones son, por ejemplo, la lección 25, hay 100 lecciones, recuerda que ujú. los edificios sobreviven a los usos. Yo, o sea, pues muy densa, pero hay mucha información ahí condensada. O la Sí. lección 62 dice que una ciudad está formada por fragmentos característicos. Bueno, ahí hay incluso poesía. O sea, son como reflexiones trascendentales, ¿no? Pero la lección Ujú. 74 dice que las personas temen a la oscuridad. Joder, parece una simpleza, pero ¿cuántas veces no lo tenemos en cuenta, ¿no? O nos olvidamos de, Mm, de sí, estas se nos reflexiones olvida. sencillas, ¿no? Y, Ujú. y acabo con la última que me parece irónica y casi tiene un punto de absurdo, la 50, donde dice, los bancos, para sentarse, entre paréntesis, se encuentran en plazas públicas. Y no es broma, le escribo. En palabras de William White, la gente tiende a sentarse mayoritariamente donde hay sitios para sentarse. Como un aprendizaje al cual nos lleva este libro, que yo que tiene un punto de humor, tiene un punto de ironía, pero también hay una carga de profundidad ahí que vale la pena revisar. Totalmente, totalmente, David. Pues no me queda más que agradecerte este rato que nos has dedicado y este viaje por el que nos has llevado a lo largo de tu libro, de libros, y por todos esos libros y esos autores y autoras que vamos a encontrar aquí dentro. Antes, que estos son los últimos 5 minutos, pero me gustaría que de alguno de estos libros que están aquí dentro, que nos contaras si ha habido alguno de ellos que te ha llegado especialmente, pues no lo sé, como arquitecto, como persona, como desde la creatividad, desde, no sé, alguno que para ti haya sido, bueno, clave para tu persona, vamos, Mm. para ti mismo. Sí, yo puedo pensar que yo creo que hay dos libros que son dos libros muy grandes, que en realidad son libros que cada uno contiene dos libros. Ujú, Uno es el de Charles Boyd de los Smithson, que al final
De hecho, que Sí. diseñamos 2 volúmenes, el Ajá. Architecture y Urbanism, que es un libro, es que en realidad es un proyecto que, que lo que intenta es literalmente hacer una reflexión a posteriori de toda una carrera arquitectónica para intentar repescar aprendizajes que se pueden utilizar, ¿no? Que pueden utilizar sus iguales, o arquitectos como nosotros, ¿no? Entonces, yo Sí. creo que ahí los Smithson fueron muy generosos y el hecho de trabajar un libro como si fuera otro proyecto, Mm, creo bueno, que es un texto con el que me he identificado mucho. Y por citar otro, diría que el volumen de Samantha Hardingham sobre Cedric Price, que mm, probablemente es el arquitecto con el que yo me siento más identificado y digamos, esa práctica ujú, alternativa que él propone, creo que tiene mucho que ver con cómo sean las prácticas de la arquitectura en el futuro. Me parece que el volumen que ha hecho Samantha Hardingham en dos cuerpos, ¿no? Uno sobre los proyectos, la obra completa, y otro sobre los escritos, creo que es fundamental porque es una obra que hasta cierto punto está inexplorada, aunque haya mucha investigación y digamos que es un mm, arquitecto que se puede considerar de culto, pero yo creo mm. que ese texto, no, vale la pena revisar los proyectos, hay aprendizajes en casi cada dibujo, que sí creo que Ujú. son textos que me han influenciado mucho. Pues nos quedamos con esos dos libros, David, bueno, y con todos los que nos has contado. Espero que todos y todas hayáis tomado nota, porque vienen ahora fechas, viene la Noche de los Libros, viene San Jordi en Barcelona, viene la Feria del Libro ya en mayo, o sea, que este libro es casi casi como una lista a los Reyes Magos Exacto. para que vayáis buscando vuestro favorito o vuestros imprescindibles, que agradecemos muchísimo a David que nos los hayas reunido en, bueno, lecturas, por supuesto, podéis ver muchísimos más, pero bueno, en este libro se han quedado aquí reunidos esta selección maravillosa. David, muchísimas gracias por estar con nosotros, por esta tarde de libro de libros. Gracias a todos y a todas los que habéis estado detrás. El libro, como siempre lo digo, está disponible en nuestra tienda online, sí, pero por favor, id a las librerías. Me da igual este viernes en Madrid, que es la noche de los libros, o el martes que viene, 23, en Sant Jordi, a las paradas, me da igual lo que queráis, pero id a las librerías. Son nuestras compañeras de viaje de esta aventura editorial. Sin ellas, ni autores, ni editores, ni nadie podríamos estar haciendo ese trabajo. Así que desde aquí un abrazo enorme a todas ellas, que se les vienen un par de meses bastante serios y duros, pero bueno, espero que maravillosos y muy buenos para todos. David, gracias de corazón, Muchas te mando un abrazo gracias, enorme. María. Y Igualmente. nada, oye, aquí está la invitación también para Moisés. Nos vamos, en cuanto vayamos a Barcelona, hay que salir a cenar y a Por celebrar, ¿vale? supuesto, cuanto antes mejor. Claro que sí. Un beso muy fuerte, David. Muchísimas gracias. Un abrazo. Chao, Chao. chao.